Hoy te queremos platicar sobre el tema de el endeudamiento moral. ¿Qué es esto de endeudamiento moral? Pues prácticamente es que yo sienta una deuda moral, ¿no? Emocional, psicológica ante otra persona. Principalmente el endeudamiento moral se da con nuestros padres, se da con nuestra mamá o se da con nuestros papás. Fíjate que muchas veces el atender a los hijos, el educar a los hijos, suele ser una experiencia que no siempre se va a ver con desinterés. Y esto es porque, pues, durante muchas generaciones nos han enseñado a que los hijos, ¿no? Tienen que retribuir a los papás por lo que los papás hicieron por ellos. Es decir, durante muchas generaciones a nosotros nos enseñaron socialmente a que pues lo que el papá o la mamá daba, los hijos lo tenían pues a futuro que pagar. Entonces, a la fecha hay muchas situaciones de estas en las cuales atender a un hijo, educar a un hijo, ¿no? Irlo criando, pues no es una experiencia siempre con una situación que se viva con desinterés, al revés, se vive con cierto interés. Muchas veces los cuidados que fueron ofrecidos a los hijos, los cuidados que se dieron hacia los hijos, se ven como un sinónimo de inversión. Entonces, muchas veces los papás, ya sea el papá, la mamá o ambos, esperan que el hijo o la hija retribuya, ¿no? Retribuya a ellos de una manera como económica tal vez, también puede ser que retribuya de una manera en plena obediencia, es decir, que haga lo que la mamá o lo que el papá quieren que haga durante toda su vida, así ya tengan los hijos 40 o 50 años, los papás quieren que sus hijos sigan obedeciendo. Y bueno, si esto no pasa muchas veces, entonces los papás llegan a sentir que los hijos pues no, que se están saliendo del huacal, como muchas veces dirían, y entonces se hacen reproches. Hay varias frases que te voy a platicar ahorita con las cuales podemos identificar muchas veces si recibimos una educación con cierto endeudamiento moral. Y bueno, en México es muy típico que los papás eduquen a sus hijos desde la parte del endeudamiento, tal vez sin ser conscientes del todo, los papás lo hagan, ¿no? Sin embargo, bueno, un punto fundamental es eso, o sea, darme cuenta que la educación muchas veces va con este cierto endeudamiento moral. Una frase de ellas es, ha sido un verdadero sacrificio sacarlos adelante. Ujú. Yo pude haberme divorciado, pero me quedé aquí por ustedes. Yo pude haberme separado de tu papá, pero me quedé aquí para quedarme a cuidarlos a ustedes y porque ustedes son muy importantes para mí. De haber sabido, ni me sacrifico por ustedes. De haber sabido que así me ibas a pagar, ni me sacrificaba por ti. Yo soy tu madre o yo soy tu padre y por eso me respetas y por eso me obedeces. Otro más, yo que hago tanto por ustedes, yo que todo lo hago por ustedes, yo que tanto hice en mi vida por ti. Este son el tipo de frases que una persona llega a decir para poder endeudar a otra, es decir, hacerle sentir en deuda conmigo, ¿no? O sea, para hacerle sentir en deuda y que me tiene que pagar. Otra frase más es, ¿cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hice por ti? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Por ejemplo, cuando a un hijo se le pide que retribuya económicamente, a la casa cuando este hijo pues ya tiene familia, cuando ya se casó, ¿no? Y los papás le siguen como que exigiendo que haya una retribución económica, ¿no? Hacia la casa o a través de la compra de electrodomésticos o qué sé yo, diferentes situaciones que se puedan presentar en las familias. Entonces, ¿qué va a generar este tipo de endeudamiento moral? Pues muchas veces los hijos se van a llegar a sentir tan endeudados que no pueden romper con una dependencia, es decir, no pueden cortar el cordón umbilical. Hazte cuenta que el hijo o la hija se quedan pegados como de por vida a este cordón umbilical que en realidad todos los hijos sería importante que rompiéramos. Es decir, los hijos se les enseña, se les va creando, se les va educando para que los hijos tengan alas y vuelen. Sin embargo, eso en muchas familias no es muy bien visto, no es muy agradable porque entonces pues van a dejar de retribuir y se genera este endeudamiento moral. Al generarse el endeudamiento moral, pues lo que se obtiene es una dependencia del hijo o la hija hacia los papás, una dependencia muy fuerte, dependencia tal que el hijo ya se casó, la hija ya se casó
y no pueden dejar de ir a comer diario a casa de los papás o al menos cada 8 días. Es que cada 8 días tenemos que estar en casa de la mamá o en casa del papá o en casa de los papás. Esta es una dependencia muy fuerte y que en México lo llegamos a ver como algo muy normal, fíjate, o sea, lo pensamos como que, pues es que es visitar a la familia y demás, pero en realidad tiene muchas veces que ver con una dependencia. Otra parte también es que los papás van a generar a su vez dependencia hacia los hijos, es decir, esto es un ir y venir, tanto yo dependo de ti como tú dependes de mí. Y resulta que hay hijos que ya pueden llegar a tener hasta, no sé, 50 años, 60 años y no se pueden separar de los papás en el sentido de los tienen que ver cada 8 días, ¿no? O tienen que verlos entre semana al menos 3 veces a la semana más el fin de semana, porque si no sienten una culpa muy fuerte, sienten un remordimiento, sienten que los papás les va a pasar algo y que si les pasa algo, pues que ellos no se lo van a perdonar, ¿no? Entonces, esta es una de las consecuencias. Otra consecuencia es que muchas veces, como nuestra pareja puede ser una figura significativa, o es decir, mejor dicho, una figura representativa de nuestro papá o de nuestra mamá, pues muchas veces entonces voy a tener una dependencia muy fuerte también hacia mi pareja. Otro ejemplo que podemos ver de cómo esto, de una consecuencia del endeudamiento moral, es que se generan conflictos muy fuertes de pareja. ¿Por qué? Porque ya te decía yo, el tengo que ir cada 8 días con mi familia a comer, cada 8 días a casa de mi mamá. Y entonces la esposa o el esposo dice, oye, pues cada 8 días estamos en casa de tu mamá o tu papá y yo quisiera que fuéramos de viaje, que nos fuéramos de fin de semana, quisiéramos más cosas, pero no, cada 8 días tenemos que estar con la mamá o tenemos que estar en la casa de los papás o con el papá. ¿Por qué? Porque si la pareja no lo hace, entonces se siente muy mal. ¿Qué otra cosa genera el endeudamiento moral? Una culpa muy grande por cualquier cosa que signifique no cumplir los deseos, que signifique sentir que defraudo a mi mamá, sentir que defraudo a mi papá, y entonces prefiero no hacerlo porque si hago algo diferente a lo que yo creo o a lo que a mí me enseñaron que debería de hacer por mi mamá o debería de hacer por mi papá, entonces eso me va a generar una culpa muy, muy grande. Por ejemplo, hay personas que se quieren ir a vivir a otro país, que se quieren ir a vivir, no sé, a otra ciudad, pero no lo hacen porque su mamá y su papá les dicen que no, que cómo es posible, que se van a alejar de la familia, que la familia es primero, que la familia es antes que todo. Y entonces, pues eso no les permite independizarse de eso. Otra forma en que podemos ver de endeudamiento moral, pues es justo cuando me siento obligado a mantener a mis papás, ¿no? Y te digo obligado, ¿por qué? ¿Y cómo te puedes dar cuenta que te sientes obligado? Porque si tú eres una persona que tiende a mantener a sus papás, que tiende a cada semana, a cada quincena o cada mes darles un porcentaje de dinero de tu sueldo, de tus entradas o tus ingresos económicos, pues tal vez lo puedas hacer por agradecimiento, pero si te sientes obligado, si sientes que si no lo haces, entonces te empiezan a venir pensamientos de culpa, de remordimiento o pensamientos de algo les va a pasar y qué tal si les pasa algo y yo mira tan mal hijo que soy porque yo no les doy, porque no los retribuyo, entonces estamos hablando de una parte de endeudamiento moral que es muy importante que tú puedas ir analizando. Otro ejemplo que podemos ver de endeudamiento moral, pues justo es cuando estoy viviendo con mis papás, ¿no? Ya tengo 30, ya tengo 35. No me encanta vivir en casa de mis papás o bueno, de mi mamá o de mi papá. No me fascina, pero no me puedo ir. Tenemos continuamente dificultades, tenemos continuamente problemas. Me dicen que ya no cumplo las normas, que ya no cumplo las reglas. Yo les digo que ya tengo 35 años, que ya tengo 30, ¿no? Que pues ya no tengo por qué pedir permiso, pero no me puedo independizar y hago todo por quedarme a vivir ahí, a pesar de que ya trabajo, ¿no? A pesar de que ya pues tengo unos ahorros económicos, a pesar de que ya tengo mi coche, ¿no? A pesar de que ya tengo mi pareja, ¿no? Hago todo, todo lo posible por seguir viviendo ahí. Pero esto me genera desgaste emocional o lo que se llama desgaste psicológico, desgaste psíquico. También otro ejemplo del endeudamiento moral es cuando tengo mucha dificultad para tomar decisiones que considero que no van a ser aceptadas por mi familia, que considero que no van a ser aceptadas por mi mamá, que no van a ser aceptadas por mi papá y entonces
siento que debo de cumplir lo que se llaman mandatos maternos o mandatos paternos, es decir, siento que debo cumplir eso que se me enseñó durante muchos años, porque si no lo cumplo, entonces voy a estar defraudando a mi mamá, voy a estar defraudando a mi papá, voy a estar defraudando a mi familia y entonces no lo hago, no tomo decisiones que sean diferentes a esos. Prácticamente el endeudamiento moral va a generar que antepongas los deseos de alguien más a tus deseos. Y por eso te decía, muchas veces lo transferimos hasta con la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero hacer una cosa, yo quiero lograr tal meta, yo quiero hacer un viaje, yo quiero, no sé, desea cambiarme de ciudad, quiero comprarme algo, pero no lo hago porque antepongo el deseo de mi mamá o de mi papá. Un ejemplo de esto es un papá que busca que le mantengan, ¿no? Un papá hombre, por ejemplo, un papá que busca que le mantengan y si tú sabes que tiene problemas económicos, que tiene una situación económica difícil tu papá, tal vez tú ya no vives en casa, pero sabes que tu papá tiene una situación difícil, pero que resulta que esta situación difícil a veces tú piensas que es del momento y cuando haces análisis pues ya lleva muchos años atrás. Sin embargo, tú sientes que le tienes que retribuir, que le tienes que ayudar a tu papá, que le tienes que ayudar a conseguir el trabajo, o que le tienes que ayudar a pagar la renta, o que le tienes que ayudar a pagar deudas que tu papá tiene. ¿Por qué? Porque tú le ves angustiado, porque tú te vas a sentir muy mal. Entonces lo haces, pero antepones el deseo de tu papá, ¿no? Esto que tu papá quiere o esto que tu papá te demanda en lugar de comprarte ese coche por el que ahorraste, en lugar de irte a ese viaje por el que también ahorraste, en lugar de comprarte tu propia casa, en lugar de cambiarte. Por ejemplo, hay personas que a veces dicen, ay, bueno, que se venga mi mamá a vivir temporalmente o que se venga mi papá a vivir temporalmente conmigo, le ofrezco mi casa en lo que consigue, pero resulta que pasa un año, 2 años, tal vez 5 años y ahí sigue viviendo. Ujú. Y lo mismo tú como hijo, muchas veces puedes decir, ya me independicé, pero ¿qué crees? Que tengo un problema económico, me regreso contigo y resulta que se alargó 1 año, 2 años, 3 años y no te sales de ahí porque se generó a través del endeudamiento moral una dependencia muy fuerte. Entonces, esto es muy importante que lo vayas analizando porque anteponer los deseos de otra persona o las situaciones de otra persona a tus propios deseos, pues muchas veces te va a llevar a generarte sufrimiento, a generarte enojo, a generarte pues también una insatisfacción por no lograr tus cosas, por no hacer tus cosas, porque sientes que debes. Eso es algo muy importante. Hay una diferencia entre el debo de retribuir a mis papás, el debo de pagar a mis papás, a el quiero. Una cosa es que seamos agradecidos con nuestros papás, que les agradezcamos pues darnos la vida, agradecerles el alimento, agradecerles la vestimenta que me dieron, la educación. Y otra cosa es sentirme obligado a retribuirlo. Es muy diferente. Es muy diferente porque nadie te dice que no agradezcas, por supuesto, al contrario, es algo muy bonito poder agradecer a nuestros papás, pero eso no me obliga a tener que mantenerlos, eso no me obliga a tener que pagar su renta, eso no me obliga a tener que ser su proveedor, eso no me obliga a tener que estar a su casa cada 8 días y no poder hacer lo que yo quisiera hacer porque siento que los tengo que ver cada 8 días o que tengo que ir diario a comer a su casa. Entonces muchas veces yo puedo generarme sufrimiento al anteponer los deseos de alguien más por esta sensación de no querer defraudar. Y en realidad eso se llama endeudamiento. Es muy diferente, te decía, que yo ayude a mis papás, ¿no? Porque quiera más que porque deba. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te puede ayudar mucho? Preguntarte cuáles son los mensajes que te mandaron. ¿Qué mensajes te fueron diciendo? Como estas frases que te daba yo al principio como ejemplo. ¿Qué cosas me decían si yo desobedecía en casa? ¿Cómo me iba si desobedecía en casa? Pero no esta desobediencia de, ay, bueno, realmente hice una travesura muy fuerte o realmente rompí algo hice algo muy grave. No, esta desobediencia de no cumplir con las expectativas, esta desobediencia, entre comillas, de no hacer exactamente lo que mis papás querían y cómo me sentía cuando decía que no y cómo me iba en casa si decía que no a algo. También pregúntate muchas veces, trata de ponerte como si fueras un observador externo y te escucharas decir, no, es que cómo es posible, mi mamá que va a decir sí
¿Qué te dirías? ¿Qué le dirías a alguien que empieza a pensar o que se dice ese tipo de frases? También pregúntate cómo eran los regaños si no cumplías con lo establecido en casa. Generalmente en las casas, en las familias, se van estableciendo patrones de comportamiento. Y a veces si yo no cumplo con ese comportamiento, me voy a sentir como que mal, ¿no? Y me va a generar culpa. Y entonces muchas veces cuando tú eres niño, cuando eres adolescente y no cumples con esos patrones de comportamiento establecidos, entonces pues muchas veces la familia va a tomarlo como algo que es muy malo. Entonces, ¿qué te decían cuando eso no se cumplía? Cuando no se cumplía con el comportamiento esperado. Vete haciendo este tipo de preguntas. Espero que este contenido te haya ayudado mucho y como siempre nosotros somos CIDEA. Muchas gracias.